Complicaciones en la enfermedad COVID-19. Una de las preguntas más importantes que las personas frente a la pandemia se hacen es por qué las personas que tienen cuadro severo terminan complicándose o incluso teniendo un cuadro severo que puede poner en riesgo la vida de las personas. En este video vamos a entender 10 de las principales complicaciones que puede conllevar un caso severo de COVID-19 para entender la gravedad de la enfermedad. Y muy importante entender cómo nosotros debemos actuar de manera precoz para evitar llegar a esta situación. En este video hablaremos sobre ello y daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones que se presentan durante la enfermedad COVID-19 y que pueden poner en riesgo la vida de una persona. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Bueno, es muy importante entender que la enfermedad COVID-19 a la actualidad ha llevado a más de 220 millones de personas a estar infectadas y sobre todo a más de 4.5 millones de personas llegar a lamentablemente fallecer. Y la pregunta es ¿por qué la enfermedad COVID-19 puede conllevar a la muerte de un paciente? Y para ello nosotros tenemos que entender que la enfermedad COVID-19 puede conllevar a complicaciones que ponen en riesgo la salud de las personas. Es lamentable que hasta ahora, a más de un año y medio de la pandemia, no solo las personas, sino muchos profesionales de salud siguen pensando que la enfermedad COVID-19 es simplemente una infección viral, en donde con reposo o con sintomáticos la enfermedad va a pasar. Y esto lamentablemente no es así. Si bien es cierto, un 80% de los pacientes pueden tener un cuadro leve o moderado, 20% de los mismos podrían tener un cuadro severo y tener las complicaciones que vamos a entender. Algo muy importante con las variantes de coronavirus, estas cifras de cuadros leves moderados está cambiando. Inicialmente era 80%, pero según algunas cifras actuales podría reducirse quizás a un 60%. Es decir, 40% de las personas que tengan COVID-19 podrían tener un cuadro severo. Y si a ello le sumamos el no estar vacunado, sobre todo frente a la variante Delta, es muy probable que este incremento sea mucho mayor y que la tasa de complicaciones ya no se presente solo en un 40%, sino incluso en los no vacunados en más de un 60%. Entendiendo ello, hay que conocer cuáles son las complicaciones que se presentan en COVID-19 y que sobre todo puede comprometer la vida de una persona. En primer lugar, el síndrome de distrés respiratorio. El síndrome de distrés respiratorio, también conocido como insuficiencia respiratoria aguda, es un cuadro importante que es la principal complicación que se da en los pacientes que tienen un COVID severo. En una serie de casos se reportó que prácticamente llega entre un 15 a 30% y sobre todo se caracteriza porque el pulmón no cumple su función principal, que es el transporte e intercambio gaseoso. Ello lleva a una insuficiencia respiratoria y es lo que condiciona que el paciente necesite oxígeno. El distrés respiratorio o el síndrome de distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda hoy en día se puede claramente identificar no solo por los síntomas o clínica del paciente, sino por el uso del oxímetro que mide la saturación. Una saturación menor a 90% indicaría esta condición. Es por ello que debemos tomar en cuenta que al ser una infección viral y que daña el pulmón, el síndrome de distrés respiratorio es la principal complicación que se presenta en COVID-19. En segundo lugar, y asociado al síndrome de distrés respiratorio, la falla aguda respiratoria. Es una causa de mortalidad. El hecho de que se tenga un síndrome de distrés respiratorio, que es todo el proceso en donde se dificulta el intercambio gaseoso y cuando esto sigue progresando, va a conllevar a la falla respiratoria aguda. Y esto prácticamente es un riesgo de muerte alto. No podemos permitir que un paciente llegue a esta condición. En tercer lugar,
Complicaciones cardiovasculares. La enfermedad por el coronavirus está asociada a una alta carga inflamatoria y ello puede conllevar sobre todo a inflamación vascular, miocarditis, arritmias cardíacas. Estas tres condiciones, inflamación vascular, miocarditis y arritmias cardíacas, son puntos importantes a tomar en cuenta que también pueden conllevar al riesgo de muerte en un paciente. En cuarto lugar, la lesión hepática aguda. Lesión hepática aguda. Es muy importante que en serie se ha reportado que esto se presenta entre un 14 a 53% de los pacientes que han padecido COVID-19. Ello se daría sobre todo por el daño que se da en COVID-19 y sobre todo por la sobrefunción que debe cumplir el hígado para producir proteínas necesarias para la defensa del organismo. Es muy importante que en la falla hepática aguda se incrementa el riesgo de mortalidad y es una situación que tiene que tomarse en cuenta porque el paciente podría fallecer por esta condición. La lesión hepática aguda es una de las condiciones que puede conllevar a la muerte, tomando en cuenta que el hígado es una glándula, órgano del aparato digestivo que cumple una función no solo en la parte de digestión, sino también en la parte de síntesis de proteínas, síntesis de factores de coagulación, síntesis de proteínas que van a ser para anticuerpos y todo lo necesario para defender al organismo frente al ataque de un agente infeccioso. La lesión hepática aguda o falla aguda hepática es una condición importante a tomar en cuenta. Quinto lugar, y también importante a considerar, el shock séptico. El shock séptico, es decir, el cuadro inflamatorio sistémico dado la infección viral. La infección por el virus SARS-CoV-2 o como cualquier otro virus puede terminar en una infección generalizada o en una inflamación generalizada que se conoce como lo que es el SIRS. El SIRS asociado a una infección se conoce como sepsis. La sepsis puede terminar en falla orgánica múltiple. Es muy importante que el virus puede conllevar a un shock séptico y esto complicar la salud de la persona y sobre todo su vida. En sexto lugar, tenemos la infección secundaria. Infecciones secundarias es una situación que lamentablemente compromete la evolución del paciente. Al estar el pulmón dañado con todo lo que ha sido la replicación del virus, este pulmón dañado es propenso a ser infectado por patógenos oportunistas. Al estar dañado el pulmón y al estar sobreinfectado, lamentablemente la función respiratoria va a decaer más y esto pone en riesgo la vida de la persona. Séptimo lugar, coagulación intravascular diseminada. Una condición muy importante que conocemos en COVID-19. La activación de la coagulación secundaria a la inflamación es un punto muy importante que a nivel pulmonar va a generar trombos y esto sobre todo va a sumar a la dificultad respiratoria que el paciente ya tiene. Es muy importante entender esta condición. En octavo lugar, la lesión renal aguda. La lesión renal aguda. Es muy importante entender que también COVID-19 afecta al riñón y sobre todo afectaría la función de estos órganos. Se ha reportado que esto se presenta entre un 3 a 8% y es muy importante que al fallar el riñón no habría un adecuado manejo hídrico y esto complicaría la evolución del paciente. Muy importante entender que la lesión aguda del riñón puede conllevar a daños irreversibles en el mismo. Es por eso que debemos evitar manejar la enfermedad muy tardíamente. Noveno lugar. En noveno lugar tenemos la lesión pancreática. Se ha descrito casos de lesión pancreática en el 17% de los pacientes con COVID-19. Se desconoce si es por el efecto viral o es secundario a la respuesta inmunitaria, pero es muy importante entender que el daño pancreático también ha sido reportado. Y finalmente, complicaciones neurológicas en noveno lugar y radiomiólisis en décimo lugar. Las complicaciones neurológicas es un punto también importante a tomar en cuenta. En los pacientes graves se han reportado secuelas neurológicas, probablemente por la invasión del virus del sistema nervioso central o al cerebro, y esto va a causar alteraciones en el funcionamiento de esta estructura importante. Finalmente, la radiomiólisis, una condición en donde hay daño a nivel muscular y esto va a complicar sobre todo la función renal, que ya se ve complicada por COVID-19. Conocer estos cuadros, conocer estas complicaciones es importante. Para llegar a esta situación significa que no se ha hecho nada los días anteriores.
Es por eso muy importante hacer un diagnóstico precoz de COVID-19, entender cómo es la enfermedad, entender el periodo de incubación, entender el cuadro clínico y lo más importante, manejar de manera oportuna para evitar estas condiciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la información de cuáles son las principales complicaciones que se presentan en la enfermedad COVID-19. Hemos entendido que la enfermedad está caracterizada por un proceso inflamatorio y esto puede conllevar a varias lesiones en otros órganos. Hemos entendido que la principal causa de complicación es el síndrome de distrés respiratorio, el cual se presenta con una dificultad respiratoria y en donde el pulmón no cumple la función que tiene que seguir dando, como es el intercambio gaseoso. En segundo lugar, esta condición, si no se mejora, termina en falla respiratoria aguda, un tema importante a considerar. Luego, complicaciones cardiovasculares, que son también importantes a tomar en cuenta, sobre todo la lesión vascular del endotelio, lo que es las arritmias y finalmente lo que es la miocarditis. Luego tenemos la lesión hepática aguda, en donde los pacientes pueden terminar con una falla hepática que puede condicionar a la muerte del paciente. El shock séptico, la coagulación intravascular diseminada, infecciones secundarias, lesión renal aguda, lesión pancreática, complicaciones neurológicas y rhabdomiolisis serían las siguientes complicaciones a tomar en cuenta. Es muy importante entender que COVID-19 no solo significa una infección viral. Existen daños, existen complicaciones que pueden terminar y cobrar la vida de un paciente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.